Bien, iniciamos la jornada en la 90.1 FM Radio Watch de este día martes 20 de abril, ya se nos va el mes de abril, y tenemos novedades desde la Universidad Austral de Chile, específicamente desde el Centro de Educación Continua del UACH, que está abriendo convocatoria a diplomados, ¿cierto? Y para eso tenemos al profesor Carlos Hartmann, director del Centro de Educación Continua en Radio Watch, para que nos pueda contar en específico de qué se tratan estas convocatorias de estos diplomados, que tengo entendido que es teatro y enfoque transdisciplinario del envejecimiento. Pero bueno, primero darle la bienvenida al profesor Carlos Hartmann. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muy placer estar conversando con ustedes, viendo el desarrollo y las actividades de la radio, de la universidad. Y gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes, auditores y auditoras, lo que ha sido todo. Bueno, pues, no quiero irme muy lejos en el análisis, pero en cuanto a tiempo se refiere, pero desde luego que para el Centro de Educación Continua, especialmente en lo que se refiere a lo que pudiéramos llamar el área educacional, muchos programas con soporte ministerial, que la verdad que incluso en algunos casos pues, está establecido en la ley. Ahora hay una modificación muy próxima. Simplemente las acciones de capacitación, pensando por ejemplo en profesores, personal de la educación, tenían que ser presenciales. Entonces ahí para nosotros hubo una limitación en una Claro. actividad importante, pero por otra parte el Centro de Educación Continua, la verdad que venía desde, yo diría, unos 4 o 5 años atrás realizando programas online. La verdad que en eso, tanto en equipamiento como en entrenamiento y el personal que nos permitía, los técnicos que nos permitían trabajarlo, ya habíamos avanzado en ese sentido, por lo tanto hay un área, ya no tengo exacta la cifra en la mente en estos momentos, pero por lo menos una decena de diplomados que nosotros realizamos durante el año pasado, y con una muy buena participación de estudiantes y de la variedad de personas que se interesa por este tipo de, Claro. por este tipo de formación. Sí, adelante, Antonio. Sí, para partir, lo mismo que nos está diciendo respecto a los desafíos que tuvieron como Centro de Educación Continua a propósito de estos tiempos complejos, no solamente con la pandemia, ¿cierto?, sino también acá a nivel institucional, lo que ha vivido el UACH. Pero cuéntanos, por favor, lo mismo que nos estaba diciendo, que las convocatorias durante el año del año 2020, al parecer no fueron bajas, y yo no sé si usted está de acuerdo con eso, si este tema de la educación a distancia, con telemática en este caso, ha ayudado para que más gente de otras partes del territorio, no solamente acá de la región, sino de quizás hasta de otros países, se han involucrado en estos tipos de convocatorias, ya sea diplomados, no sé, magíster, entre otras cosas. Pero en el caso del Centro de Educación Continua, ¿cómo asumieron este desafío con la pandemia, con la crisis institucional que tuvimos, ¿cierto? Pero además, ¿cómo asumen el desafío para este año, donde, claro, la pandemia al parecer durante este primer semestre va a seguir esta modalidad de trabajo, y aún no sabemos para el segundo semestre? Pero cuéntenos, por favor, profesor Carlos Hartmann. Sí, con gusto. Yo creo que efectivamente lo que significa el tema sanitario, la pandemia y todas las complicaciones en las organizaciones, en las personas, sus familias. Entonces hace difícil lo que pudiéramos llamar la rutina en el trabajo, la rutina en los estudios, o los quehaceres de las personas en el trabajo. Entonces en ese ambiente, desde luego, que la educación continua encuentra un escenario, y con razón lo calificabas de complejo, efectivamente, muy complejo. Pero digo que teníamos algunas fortalezas con respecto a esta situación. Y como decía, una de ellas es que teníamos un equipo, y la verdad que habíamos dictado muchos programas online, y eso para nosotros ya era un reconocimiento. Significaba una modalidad de educación que tiene sus particularidades, pero es muy interesante, con mucha proyección, y concordaremos en que este es un tema que
esta frase es muy repetida, simplemente se incorporó y la vamos a tener siempre. Aquí la educación presencial y la educación virtual van a coexistir por mucho tiempo, Claro. hasta que quizás llegue un momento que la virtualidad se transforme en una situación de tal excelencia que sustituya a la relación entre las personas. Difícil desafío, yo creo que ese es un pensamiento muy largo, es a muy largo plazo. Pero nosotros con estas condiciones hemos podido hacer una serie de diplomados, hemos podido hacer cursos para trabajadores, cursos para profesores del área del área de la educación intercultural. Y yo creo que ahí hay un tema interesante donde surgen nuestras limitaciones como sociedad. La dificultad de la conectividad, que en muchos casos es simplemente una barrera. Y la verdad que el esfuerzo de la familia, uno ve cómo, en el caso de las personas con más edad, uno ve cómo los familiares más jóvenes del hogar tratan de apoyar para que sea posible la conexión. Además están los temas de los equipos, Claro. de las posibilidades. Entonces, verdaderamente, eso se hace muy, muy complejo. Pero, como digo, no obstante eso, hemos tenido, primero, un diagnóstico muy importante. A pesar de esta dificultad, el interés de las personas, quienes tienen que perfeccionarse, quienes quieren conocer, podemos hablar incluso de algunas experiencias que tenemos de formación con personas del mundo del trabajo, en lo que es la acuicultura o en otros casos lo que es la agricultura. Y esto es un esfuerzo muy grande y al mismo tiempo es una decisión importante que los organismos públicos y en algunos casos las empresas privadas tomen la iniciativa de avanzar en esa línea. Creo que con menos dificultades y con muchas más fortalezas son aquellos programas que van orientados a funcionarios públicos, a profesionales, gente con alguna experiencia y formación, y por lo tanto eso permite que nosotros, la verdad que tuvimos cerca o un poco más allá de 1.000 alumnos en estos programas online, lo que creo que para los tiempos es una buena cifra, como conversábamos hace un momento, distribuidos en muchas partes del territorio. Sigue la concentración, esta es una característica del país, de ser un poco segmentado, pero sí con algunas experiencias en el norte, un par de experiencias, no quiero engrandecer las cosas, pero un par de experiencias con personas del extranjero, y con algunas posibilidades interesantes de combinar lo que es el trabajo online con el conocimiento de algunos territorios, de algunas situaciones. Desgraciadamente, este tipo de programa lo suspendió la pandemia, porque nosotros habíamos diseñado ya con un par de éxitos programas culturales, de características técnicas de países, y que significaban al mismo tiempo una gira de las personas que seguían esos cursos. Alcanzamos a llevar 2 grupos a Europa y fue verdaderamente muy exitoso, pero bueno, ya veremos cómo retomamos esas situaciones. Pero como decía, y resumiéndolo en una frase, tuvo mucha complejidad, varias dificultades, como creo fue algo generalizado, pero logramos que nuestras distintas áreas de trabajo, en el área profesional, en el área técnica, en el área laboral y cultural en general, tuvimos programas, tuvimos asistencia y funcionamos razonablemente. Una experiencia, permíteme una frase, una experiencia muy interesante fue que nosotros estamos desarrollando el programa de formación de profesores para la educación técnico-profesional, un programa que lleva muchos años en la Facultad de Filosofía y Humanidades, y que son personas de las regiones cercanas, fundamentalmente Araucanía, los lagos, los ríos, pero es un sistema presencial,
y hemos completado 1 año y medio desarrollando normalmente este programa con 100% de manera virtual. Eso ha sido una experiencia muy, y en lo docente ha sido verdaderamente muy interesante. Bien, Carlos Hartmann, entonces, director del Centro de Educación Continua de la Universidad Austral de Chile para Radio UH, conversando un poco sobre lo que ha sido el quehacer del Centro de Educación Continua, ¿cierto? Pero nos gustaría quedarnos con este año, con este primer semestre, cómo lo va a iniciar el Centro de Educación Continua, cómo ya lo inició quizás, y que nos pueda contar sobre estas convocatorias a estos diplomados que mencionaba al comienzo, que es teatro y enfoque transdisciplinario del envejecimiento. Si nos puede contar cuándo comienzan, cómo se da también la génesis de estos dos diplomados, quiénes son las personas o instituciones que lo incentivan también y cuáles son los objetivos que tienen con estos dos diplomados. Si nos puede contar a grandes rasgos sobre la historia, sobre cómo inicia esta nueva etapa y también si nos puede contar sobre de qué trata cada uno. Bueno, uno por el título ya se puede hacer una idea, ¿cierto? Pero si nos puede contar quizá hay algún detalle para las personas que nos están escuchando y que nos están viendo se puedan interesar un poquito más, ¿cierto? Sí, bueno, la verdad que esta es una iniciativa muy interesante para nosotros por lo siguiente. Estos dos diplomados fueron presentados a la universidad con el sistema que existe para la aprobación de los diplomados hace ya 2 años. En un caso, una iniciativa donde el Centro de Educación Continua fue parte, pero fundamentalmente el Instituto de Lingüística, donde están los colegas donde está el trabajo, voy a decir el trabajo teatral, claro. Cultural, y la verdad que trabajamos bastante tiempo diseñando, pero de manera presencial. Y además esto se fortaleció porque hubo un concurso en Aysén, específicamente en Coyhaique, para preparar a algunas personas del ámbito del teatro en esa región. Y ese programa se nos asignó ya hace 1 año, voy a decir, y eso en cuanto al diplomado, la verdad que el nombre completo es Diplomado de Teatro, Educación y Creatividad, y que nos parece que es muy interesante porque sí está orientado desde luego a quienes han hecho del teatro su experiencia de vida, su experiencia de creación, de actividad. Claro. Un tema muy importante, el teatro en el ámbito de la educación, del profesorado, como uno de los el tipos de enseñanza y de formación más interesante, y la creatividad, porque verdaderamente eso es el teatro, no solo es sentimiento, sino que también es pensamiento, y eso creo que es un aspecto interesante de lo que se está planteando en este ámbito. Tiene una difusión generalizada, pero nos hemos concentrado con cierto énfasis en la región de Aysén, por la razón que decía, y allí hay algunos becados para este programa por parte de la Corporación de Cultura del municipio de Coyhaique, de Coyhaique, y por otra parte el mundo del teatro con su expansión fundamentalmente Valdivia, por los conocimientos, etcétera, pero abierto a todo el país y en el extranjero personas de habla hispánica, desde luego que sería muy interesante. Y este programa tiene fundamentalmente, por lo tanto, tiene tres componentes: un componente de historia respecto al teatro, una del teatro y la educación, y la práctica en el desarrollo de las actividades de teatro. Y bueno, estamos la verdad que un tanto atrasados en los tiempos, pero nosotros esperamos que ya las inscripciones están abiertas. Perdonen lo que voy a precisar, porque creo la mejor manera de acceder, sí, para tener más información, y es
es un sistema para estos efectos del Centro de Educación Continua, que a través de de Internet, el www, el SEC, o sea, primero el SEC y después WATCH, Centro de Educación Continua Universidad Austral, pero esto abreviado en las siglas, secwatch.cl, y allí se encuentran toda la descripción, los datos y la comunicación con el Sí. con teatro, con la ubicación, con el sistema de información, de inscripciones, etcétera. Perfecto. Bueno, también acá por lo menos por lo que estoy leyendo respecto al diplomado de teatro, también el profesor Roberto Matamala, ¿cierto? Dicen que es gestor de esta iniciativa del diplomado. Roberto Matamala, actor acá de nuestra ciudad, ¿cierto? Destacado en el ámbito del teatro. Por otro lado, también estamos con el diplomado en enfoque intradisciplinario del envejecimiento, que es otro de los diplomados que está dentro de este abanico de programas que iniciarían en mayo, ¿cierto? El profesor Carlos Atman nos decía que en la página secwatch.cl pueden encontrar mayor información respecto ya en detalle de cada uno de estos diplomados y también la modalidad de precios, de pago y también en específico la malla que incluye cada uno de estos diplomados. Respecto al segundo diplomado, del cual está dentro de estas convocatorias que se abren, profesor, diplomado en enfoque de interdisciplinario del envejecimiento. La importancia que debe tener esto, ¿cierto? A propósito de lo que se dice como avanza Chile hacia un país que va envejeciendo rápidamente, ¿cierto? Se nos puede también contar a grandes rasgos sobre este diplomado, sobre los objetivos y también quién toma la iniciativa para que esto se haga carne dentro de los diplomados que ofrece el Centro de Educación Continua. Unos segundos para subrayar lo que decías sobre el papel en el diplomado en Teatro, Educación y Creatividad de Roberto Matamala, que simplemente él es efectivamente, como decías, el motor de esta iniciativa. Y como también ocurre en las actividades universitarias, siempre hay algunos, perdonando la expresión, algunos motorcitos, algunas personas o grupitos de personas que son las que toman la iniciativa, impulsan, etc. Y en este caso es especialmente un médico que está haciendo el doctorado en el ámbito de las humanidades, y por otra parte varios colegas de distintas especialidades, porque este programa tiene una particularidad, porque normalmente cuando hablamos de cursos o programas para los adultos mayores siempre pensamos en las personas adultos mayores, ¿no? En este caso es una formación y una preparación para quienes tienen relación y para preocuparse temas y aspectos que fortalecen la vida de las personas de adultos mayores, y por lo tanto es una preparación y el fortalecerse para una prestación de servicio a una proporción importante de la comunidad que lo requiere, digamos. Entonces esto nos parece, sí, por qué no decirlo, nos parece original, como también es original que no se trata de una focalización en el tema de lo que es en sí, o biológicamente, psicológicamente, el tema del tránsito hacia la edad avanzada, sino que efectivamente es una mirada muy amplia, con distintas especialidades. La verdad que en este diplomado hay 10 módulos en los que se tratan temas que van desde aspectos de salud, aspectos de alimentación, aspectos de educación, aspectos de información, de comunicación, de relación con las personas, la actividad física. Entonces verdaderamente es una invitación a profesionales de una amplia gama, y que tienen los elementos básicos, y muchos de ellos afortunadamente la motivación para preocuparse de las personas adultos mayores, y tener, no obstante, sus
desde luego fortalecer en esa línea sus propias especialidades, pero al mismo tiempo ampliarlas por la complejidad que significa y la necesidad que significa tratar, acompañar, enriquecer, educar a adultos mayores en la gama del proceso que tiene tantos elementos. La verdad que esto nos tiene muy motivados. Creemos que es una interesante iniciativa. Desde luego que está abierta vía online en las mismas formas que describí hace un momento para el caso del diplomado en teatro, y esperamos tener una respuesta satisfactoria, porque esto es interesante. Nosotros estamos tratando de dar en ambos diplomados la mayor cantidad de posibilidades que podemos en cuanto a los tiempos, claro, en cuanto a las formas de cancelación. Sabemos que aquí tenemos por una parte nosotros una necesidad de financiamiento del centro, lo digo con toda sinceridad, pero más importante que eso es que existan las posibilidades prácticas o financieras de que efectivamente las personas interesadas puedan inscribirse, y en eso estamos con una flexibilidad bastante amplia en cuanto a plazos y formas de estos procesos, que creemos que es importante en estos tiempos. Bien, profesor Carlos Hartmann, director del Centro de Educación Continua para Radio UH. Informamos los medios de contacto, ¿cierto? Para quienes están interesados, www.secuh.cl. Bueno, igual lo vamos a colocar nosotros ahí en la descripción de nuestra entrevista, pero también está admisionessec@uach.cl, un correo electrónico donde pueden solicitar información sobre los módulos, los contenidos, los valores, horario, entre otras cosas, ¿cierto? Para personas que estén interesadas y tengan mayores dudas. Profesor, antes de despedirnos, le quiero dejar con las últimas palabras. Yo no sé si para reiterar una nueva invitación, quizá una reflexión respecto a esta nueva modalidad de enseñanza, qué es lo que espera para este segundo semestre, si se pudiese volver a las clases presenciales, qué es lo que opina usted, si se va a poder volver quizá a las clases presenciales o no este segundo semestre, a propósito de este ciclo de vacunación que aún no termina, pero no sabemos si va a ser exitoso o no. Así que lo quiero dejar con las últimas palabras, profesor Carlos Hartmann. Bueno, creo que coincidiremos, a lo mejor podemos tener algunas diferencias de meses, par de meses, pero seguramente este va a ser un nuevo año donde la educación fundamental, hay que decir la educación continua, va a ser fundamentalmente va a ser virtual. Y eso significa que vamos avanzando en un sentido muy importante, porque sin duda que la gran ventaja de la educación presencial son las relaciones humanas y el apoyo, la cercanía y todos estos procesos que son propios de la integración entre las personas y el crecimiento compartido. Pero aquí se produce también ya hay el dominio y el manejo de tecnologías que permiten que también se produzca una cercanía y un tipo de diálogo, de trabajo de grupos que son verdaderamente muy interesantes, y en la medida que las personas lo sigan adoptando, lo sigan utilizando para dominar esta tecnología, que sin duda que tiene algunas complicaciones, pero bastante mínimas si uno encuentra los mecanismos para poder practicarla, y muy pronto está dominándola para los procesos que estamos hablando. Por eso que desde ese punto de vista el Centro de Educación Continua de la Universidad Austral de Chile tiene en estos momentos como una orientación fundamental a fortalecer las capacidades, e incluso digo las capacidades que colaboran profesionalmente en la dictación de estos diplomados, para que faciliten y fortalezcan su propia formación en este mecanismo tan importante para el futuro, y que, bueno, fueron los problemas sanitarios los que nos llevaron intensamente a esto, pero no cabe duda que este era un proceso que, voy a decir históricamente, en el sentido de historia, en un sentido más amplio, no pensando en el pasado, pensando en lo que nos viene, lo que nos espera, y que sin duda para todos los efectos de educación, particularmente la educación continua, la educación virtual, las relaciones online van a ser muy, muy fundamentales.
Así que les agradezco esta conversación y esperamos que muchas personas que nos han escuchado tengan el interés y trataremos de facilitarlo, como decía, que se inscriban y participen, ya sea en este módulo de teatro, educación y creatividad y lo que tiene que ver con un enfoque integral o multidisciplinario al tema de los adultos mayores. Gracias por la conversación, Antonio. Perfecto, profesor Carlos Atman, director del Centro de Educación Continua Watch para Radio Universidad Austral de Chile. Le agradecemos por el contacto. Esperemos que estemos hablando prontamente para ver cuáles son los resultados de aquí a fin de semestre de lo que van a estar trabajando desde el Centro de Educación Continua. secwatch.cl, no se olvide, para más información acerca de estos 2 diplomados y para cualquier tipo de información de lo que está haciendo el Centro de Educación Continua del Watch. Nosotros ahora continuamos con nuestra programación. Seguimos ahora con República de los Ríos.